más. Entonces, yo estoy aquí con el equipo. Mi esposa está en otra iglesia. Y yo personalmente hablé ayer con nuestro hermano. Y yo le dije, mira, yo voy a intentar hablar en español, pero no me gusta mucho porque para mí es importante que vosotros escuchen bien lo que voy a intentar decir. Entonces, me propuse a escribir todo lo que está aquí en mi corazón para que no me olvide de nada hoy. Entonces, les pido que preste mucha atención. Entonces, yo tengo un hijo solo y una nieta, pequeña nieta. Y nuestro Guto es nuestro coordinador de seminario. Y nuestro desafío como seminaristas es poder hablar en el idioma local en cada oportunidad que nos se presenta a nosotros. Entonces, por tanto, intentaré hablar. Aunque hace años visité Uruguay, en capital, por trabajo, esta es mi primera vez, después que pasé una vez solo en capital de Uruguay, que no sea por negocio, para intentar hablar con gente como gente debe ser. Y hago en el idioma que me practico desde hace mucho tiempo, hace 2012 que no hablo en español, pero creo que voy a alcanzar. Es un privilegio para mí conocer hermanos y yo me puse en la silla un poco emocionado porque pasé por África, pasé por 3 países más y conviví con hermanos cristianos. Es interesante mirar que todos tienen la misma fe, el mismo Jesús. Eso es me toca mucho personalmente. Entonces, hoy vamos a reflexionar sobre el tema que está en Hechos 11, de versículo 1 a 18. Mientras abren la Biblia, esta pasaje nos desafía a mirar más allá de nuestros tradicionales conceptos y prejuicios. Y compartiré esse texto porque nos invita a pensar en las barreras que todavía levantamos en nuestra vida, en nuestra comunidad, y a comprender lo que significa desechar el evangelio para além de las fronteras. Con este fin, el Espíritu Santo está haciendo 2 preguntas para nosotros, para mí y para vosotros. Primera de ellas, limitamos la acción de Dios a nuestras tradiciones y costumbres sin darnos cuenta de que Él desea avanzar, ir más allá. Primera pregunta. Segunda pregunta, y se queden con vosotros. Si el Evangelio derribó las barreras entre judíos y gentiles, o sea, la gente que tenía la promesa y nosotros que no teníamos ni derecho siquiera, ¿qué barreras quiere derrubar Él en nuestras vidas, en nuestra comunidad hoy? Son 2 preguntas. Entonces vamos al texto. Voy a leer en una versión que, según hablé con un chico, es la más interesante, que es NBLA. Es la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Entonces, me acompañen, por favor. Yo oirán los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los
gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión lo disputaban, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Versículo 4. Entonces empezó Pedro a hablarles por orden, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en una visión una vasija que descendía del cielo como una gran sabana, con los 4 puntos atada, y era bajada a la tierra, en la cual había de toda clase de cuadrúpedes de la tierra, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y yo oí una voz que me decía: levántale, Pedro, mata y come. Levanta, mata y come, Pedro. Pero yo le dije: Señor, no. Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado jamás en mi boca. Mas la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no te tengas por inmundo. Y esto se hizo 3 veces. 3 veces. Y la vasija fue retirada del cielo. Y he aquí, en ese mismo instante, 3 hombres se presentaron en la casa donde se estaba, enviados desde Cesarea para mí. Y el Espíritu me dijo: levántate y ve con ellos sin dudar, porque yo les he enviado. Versículo 13. Y los 6 hermanos que estaban conmigo fueron, y entramos en la casa de aquel hombre, y él nos contó cómo había visto a un ángel en su casa que se le aparecía y le decía: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, llamado Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando empecé a hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. 18. Puesto que Dios les ha concedido el mismo don a ellos que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Les invito a orar conmigo, por favor. Dios, gracias por este momento, Señor, tan especial. Gracias también por tu palabra que acabamos de leer. Padre, por favor, te pido que ilumines no solo a mí, pero a todos nosotros. Ilumines nuestro entendimiento y nos guíe para que escuchemos tu voz en ese momento, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Hoy vamos a hablar del Evangelio que cruza fronteras. Bueno, la iglesia primitiva estaba formada principalmente por judíos convertidos en ese contexto. Había una separación profunda entre judíos y gentiles, considerados impuros, gente que no merecía nada, idólatras, ajenos al pacto, y las leyes dietéticas, vamos decir así, de Levíticos 11, era muy fuerte para este pueblo. La pureza ritual y el signo de comunicación, algo que parecía imposible para los gentiles. Entonces, el Espíritu Santo ya había
descendido en Pentecostes, en el capítulo 2, que vosotros leyeron. Pero la visión de que el Evangelio era universal aún no estaba clara para toda esa gente en ese momento. La experiencia de Cornelio en Hechos 10, un capítulo antes, se convierte en un rito. Por una vez, un gentil recibe el Espíritu sin convertirse primero al judaísmo. Primera vez. ¿Por qué Lucas repite el relato de Hechos 10? Dedica tiempo para recordarse de eso. ¿Por qué? Es un punto de inflexión. Es en la historia de la iglesia. La misión se traslada de Jerusalén y Judea y los confines de la tierra. Lucas quiere mostrar que no fue decisión de Pedro, sino una acción directa del propio Dios, validada por el Espíritu Santo. El episodio marca un nacimiento de la Iglesia universal, sin distinción de etnia, cultura, tradiciones humanas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Espíritu Santo inspiró a Lucas, lo que escribió Actos, a mostrar que la inclusión de los gentiles no es causalidad, sino parte del plano soberano de Dios. Entonces, mira, primera parte, versículos 1 y 3. Mire, la conmoción de la circuncisión revela la dificultad de aceptar algo nuevo de Dios. Al principio del capítulo vemos que los apóstoles y hermanos de Judea se enteraron de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Esto es en lugar de generar alegría. Mire, normalmente se queda alegre por una buena noticia, ¿no? No. Generó sospecha. El grupo de la circuncisión representa a los judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que aún se adherieron firmemente a las costumbres de la ley de Moisés, pero ellos, de la circuncisión y las leyes de pureza, serán condiciones esenciales para formar parte del pueblo de Dios. Esta era la mentalidad del pueblo. La acusación contra Pedro no fue por predicar, sino por entrar en las casas de los gentiles y comer con ellos. Mire el versículo 3. Esto demuestra que la barrera no era solo religiosa, sino cultural y también relacionamiento. Con frecuencia reaccionamos con resistencia cuando Dios actúa más allá de lo que lo consideramos normal o aceptable. La dificultad de los judíos para aceptar a los gentiles refleja las barreras que nosotros mismos levantamos hoy en nuestra fe. Mire ahora, versos 4 hasta 12. Pedro explica la visión. Dios mismo está redefiniendo las categorías de lo que es pureza. Dios está haciendo eso. Pedro relata con detalle su visión en Jope, un gran lienzo desciendo del cielo lleno de animales considerados impuros. La reacción de Pedro es inmediata. Aspas. De ninguna manera, Señor. Él respeta a Dios. Está hablando con Dios, pero no. De ninguna manera, Señor. Pensaba que estaba defendiendo la fe, pero en realidad se resistía a la nueva obra de Dios. La respuesta de Dios es clara. Lo que Dios ha purificado, no le llames impuro. Versículo 9. Esto es revolucionario, si pensamos así.
Porque no se trata de solo comida, sino de personas. Personas son más importantes que comida. Dios estaba derribando la barrera entre judíos y gentiles. El hecho que la visión se repetía 3 veces refuerza la importancia y la certeza de la mensaje. Mientras Pedro aún procesaba esta revelación que había recibido, llegaron 3 hombres enviados por Cornelio, un gentil, y el Espíritu Santo le ordenó: no dudes en ir con ellos. Versículo 12. Pedro aprendió que no era él personalmente quien definía lo que era puro o no, lo que era puro o impuro, sino Dios. De la misma manera, nosotros necesitamos permitir que Dios transforme nuestra visión, especialmente cuando miramos las personas a través de prejuicios o tradiciones humanas. Es normal para nosotros hacernos así. Versos 13 a 15. Cornelio recibe una revelación y el Espíritu Santo confirma la obra. Cornelio, un centurión romano, imagínense vosotros, un italiano. No sé si aquí hay mucho italiano, pero yo soy nieto de italiano y español. Italiano habla mucho, ¿no? Habla. Entonces imagino que, ¿no? En mi casa, mi padre y mi mamá son así. Habla con las manos, se ponga así, se comienza, ¿no? Increíble. Entonces imagina un italiano, el primero convertido. No era judío, pero buscó a Dios en oración. Recibió la visita de un ángel con instrucciones claras: llamar a Pedro para que escuchará la mensaje de salvación. Versos 13 y 14. Esto demuestra que Dios estaba preparando los corazones de Cornelio y también de Pedro. Es decir, la acción de Dios es coordinada y soberana. O sea, Dios está con todo control. Cuando Pedro comienza a predicar, el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y todos los presentes, tal como en Pentecostes. Ese detalle es crucial. Dios no esperó a que los gentiles se circuncidaran. No precisa, no es necesario. Cumplieron la ley judía, ni cambiaron su cultura. Inmediatamente los celó con el Espíritu. Dios hace cosas que nosotros no comprendemos. La verdad, señal de la salvación, no son los rituales humanos, sino la presencia del Espíritu Santo en la vida de quien cree en Cristo. Es así. Versos 16 a 18. Si Dios dio el mismo don, ¿quiénes somos nosotros para nos oponer? Pedro recuerda la promesa de Jesús: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La lógica de Pedro es irrefutable. Si Dios dio a los gentiles el mismo don que dio a los judíos en Pentecostes, no había forma de resistirle al plano divino. Y esta conclusión no nace de una opinión personal, sino del reconocimiento de la acción soberana de Dios. El resultado, ¿cuál es? Incluso los críticos que rinden y glorifican a Dios, reconociendo que el arrepentimiento para la vida también es para los gentiles, no es solo para los judíos. Este es un momento decisivo en el libro de los Hechos. A partir de ahora, la misión de los gentiles se intensificará.
allamando el camino para Pedro y la expansión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Cuando Dios obra, el papel de la iglesia no es poner obstáculos, sino reconocer, obedecer y regocijarse. El Evangelio no conoce límites humanos, es para toda la gente. Hay una pequeña ilustración que creo que vosotros van a comprender bien, porque aquí es una región de campaña. En un pequeño pueblo todos se conocían. Había un vecino considerado un pecador, un borracho, ¿no? Que dicen, ¿no? Bebía mucho, maldecía casi toda la gente y vivía como alguien que dudaba de la experiencia de creer en Dios. Muchos decían, Dios no lo quiere, es un perdido. Pero un día, ese hombre escuchó la palabra, se arrepintió y fue transformado por el Evangelio. Quienes tú habían rechazado anteriormente tuvieron que admitir, Dios también le había recibido. Así como Cornelio y su familia recibieron el Espíritu, este vecino nos muestra que nos toca a nosotros decidir no nos toca a nosotros decidir quién merece o no la salvación. Dios es quien derrama su gracia. Entonces, la salvación es universal. El Evangelio no conoce barreras. El Espíritu Santo es quien guía la misión. Dios llama a la iglesia a alinearse a su propósito misionero, derribando las barreras que nosotros, no Él, nosotros mismos, hemos creado. Y ahí, para empezar a finalizar, ¿qué barreras de prejuicio o tradición has levantado que impiden que alguien se acerque de Cristo? ¿Qué has resistido a la obra del Espíritu porque sorprende y rompe tus expectativas? ¿Quién en tu vida necesita escuchar el Evangelio? Una pequeña pausa. Me ocurre ahora. ¿Quién no está en su mesa en ese momento? En mi mesa no está el marido de mi hermana, que olvidé el nombre, ¿cómo se llama? Él no está en la mesa. Mi sobrina. Hay algunos amigos que no están. ¿Quién no está en su mesa en ese momento? Que necesita de Jesús. Aunque sea alguien diferente de ti, por supuesto. Alguien muy diferente de nosotros. El Evangelio no es un mensaje limitado a un solo pueblo, cultura, es para todos los que creen. El desafío de Pedro es también el mismo nuestro desafío. Reconocer que no podemos oponernos a las acciones de Dios. Cuando la iglesia obedece al Espíritu, las barreras caen y las vidas se transforman. Es así. Cuando el Evangelio llega, hay cambio de vida. No hay cómo, hay cambio. Entonces, ¿hay alguna barrera en mi corazón que me impide de ver, además de mí, hay otros que tienen Cristo, murió y está interesado en salvarnos? Dios ha concedido arrepentimiento y vida a todos los que creen, incluyendo a ti y a mí. Y cuando Dios actúa, ninguna barrera cultural, religiosa o humana puede detener que el Evangelio llegue a las personas diferentes de nosotros.
a nuestras familias e incluso a nuestros padres, amigos, gente diferente de nosotros. La color de la piel, la diferencia cultural, países distintos, Brasil, que es cerca. Yo tengo una percepción que si Brasil, grande como es, casi un continente, fuese como Estados Unidos, el más grande país del mundo, pienso que seríamos los peores del mundo. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Camina como nariz sin... ¿Ah? Soy yo. Vez o otra decimos que los americanos son malos porque son así. Trump, etc. Trampada. Trump, trampada. Pero si tuviésemos la misma situación que ellos, ganando mucha plata, siendo los mejores del mundo, por supuesto seríamos los peores que ellos. Brasileños, ¿no? Hablo por mí, brasileño. Porque por tan poco ya somos así. Entonces es una cuestión de pecado humano. Entonces hay que pensar que Dios tiene algo con vosotros en esta ciudad, en este barrio, no sé cómo, en ese condado, no sé cómo se llama, en ese estado, en ese pueblo. Y hay que abrir el corazón para que otras personas lleguen. O si no, que vosotros salgan de la puerta para buscar personas. Y buscarse es hacer un relacionamiento, no tener miedo. Yo miré que hay un gran índice de suicidio en ese país. Por supuesto, alguien puede pasar por aquí y que se va a sacar la vida mañana y hoy yo puedo ayudarla. Pero yo tengo que hacer algo, salir de mi conforto y decir, mira, necesitas de ayuda. Ah, sí, yo puedo lo mínimo orar por ti, sin tener vergüenza. Es así. Dios espera de nosotros una posición, la misma que Dios nos dio la posibilidad de cambiar nuestra vida cuando nosotros, si quiere, podemos participar de las bendiciones de Dios. Dios nos propuso eso a través de Jesucristo, cuando Él murió por nosotros. Entonces, podemos morir un poco, como Augusto dijo antes de venirnos aquí. Hay que morir un poco para que otros puedan vivir. Dios los bendiga. Yo quiero orar con vosotros más una vez, por favor. Padre, te doy gracias más una vez, pero al mismo tiempo me quedo un poco preocupado, no solo conmigo, mas también con la iglesia, no solo aquí, pero en todo país, los uruguayos, Señor, que necesitan de una ayuda especial del Señor para cambiar la situación espiritual por la cual pasa el país. Entonces, Señor, ayúdanos, ayuda a los hermanos que están aquí a cambiar la mentalidad, la imagen que tienen de sí mismos, de ellos mismos, de la imagen que tienen, por supuesto, no sé, de Dios. Y creo que así como ellos aceptaron a Cristo, otros a través de ellos pueden hacer lo mismo. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo que has hecho lo mismo en la época de Hechos, los apóstoles. Hagan un trabajo especial en esta iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en la gente que participa,
para que puedan experimentar un trabajo de Dios, de buscar a la gente que está necesitados, para la gloria de tu nombre, en nombre de Jesús. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por la oportunidad. Nosotros hablo en nombre del seminario, por las puertas más que abiertas, no sé cómo dice. Cuando la puerta está muy abierta, ¿cómo dice? ¿Ah? De bar en bar, más que abiertas. Entonces nos sentimos muy acogidos por vosotros. Gracias y que Dios los bendiga y de una buena semana.